Dendros, un viaje por el cerebro, es un cómic realizado por el Instituto de Neurociencia Biomédica BNI, que nos cuenta acerca de una chica y un chico que son capaces de conectar sus cerebros a una máquina llamada Dendros. Con este cómic me he puesto a pensar, ¿es posible acaso conectar tu mente a una máquina y poder controlar cosas? ¿Será esto posible? Esa pregunta la responderé el día de hoy. Y para eso viajaré a la ciudad de Santiago. Me encuentro en este momento en el BNI, aquí en la Universidad de Chile, donde se creó el cómic Dendros, y vamos a tratar de averiguar si es posible conectar nuestro cerebro a las máquinas en la vida real. Antes de pasar a las interfaces cerebro-máquina, primero tenemos que entender cómo funciona nuestro cerebro y cómo se procesa la información nerviosa. Por eso me encuentro con Claudio Hetz, director del BNI, que nos va a aclarar algunas dudas. En este momento me encuentro con Claudio Hetz, director del BNI, quien nos va a aclarar algunas dudas relacionadas al cerebro. ¿Cómo es que funciona nuestro cerebro? Y, por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo voy caminando por la calle? Bueno, nuestro cerebro está formado por células especializadas, que son las neuronas. Estas neuronas se conectan entre sí, forman redes, donde la información se transmite a través de impulsos eléctricos. Nosotros cuando caminamos, por ejemplo, tenemos la intención de caminar, el cerebro envía esta información, estas señales a nuestros músculos. Y esto es a través de neuronas que están conectadas con nuestros músculos, en que esos impulsos generan el proceso de contracción. ¿Es cierto que nuestro sistema nervioso y nuestro cerebro funcionan con electricidad? Es así, y de hecho es clave pensando en la velocidad de las respuestas. Yo cuando muevo mi dedo, sube y baja, eso implica que mandé señales del cerebro que viajaron hasta estos músculos y generaron procesos en las células en que los músculos se tuvieron que contraer y luego relajar. Entonces esta transmisión eléctrica es rapidísima y de hecho en el cuerpo es la forma más rápida de enviar señales. Si es que por ejemplo tus células producen factores como hormonas, estas hormonas tienen que viajar por el torrente, esto toma segundos, a veces minutos en llegar a un punto definido en el cuerpo, pero muchas veces pensando en reaccionar rápidamente o evitar un accidente, esto es instantáneo. Claro. ¿Qué es lo que es en sí el potencial de acción y cómo es que puede llegar a todo nuestro sistema nervioso? Claro, el potencial de acción de alguna forma es el mecanismo que genera estos impulsos eléctricos que se transmiten a través de los axones y se comunican entre neuronas. Y esto tiene que ver con cambios en el equilibrio de los iones en las neuronas. Y esto genera finalmente esta electricidad que se transmite y puede ser propagada de una neurona a otra. Lo importante es que estos potenciales también pueden ser regulados, pueden ser bloqueados, pueden ser activados. Y esto es súper clave para de alguna forma funcionar. En el sentido de que el sistema nervioso es súper complejo y esto está sucediendo, son miles y miles y miles de neuronas en paralelo que están disparando estos impulsos eléctricos. Cada vez que tenemos una acción, hay neuronas asociadas a esta acción. ¿Se pueden identificar cuáles son? En este momento existen tecnologías para identificar los grupos de neuronas, porque en general no es solo una neurona la que se prende. Son núcleos en el cerebro que mandan señales conjuntas, por ejemplo, hacia tus brazos, hacia tus piernas y generan un patrón específico. Y de hecho esa es la frontera en este momento del conocimiento en neurociencia, cómo uno puede mapear esos circuitos, esas neuronas y cómo quizás uno podría después tratar de manipularlas para generar conductas artificialmente. Doctor Claudio, ¿qué es lo que es en sí el cerebro? Bueno, es un órgano vital para la vida. Está formado por células especializadas, neuronas y otros tipos de células del cerebro y que cumplen roles fundamentales en ayudarnos a entender, a reaccionar frente al mundo, a almacenar memoria, a generar conductas complejas que nos hacen ser lo que somos, humanos. ¿Cuál es el rol que tiene el cerebro en nuestro cuerpo? Uno de los roles principales es de alguna forma conectarnos con el mundo exterior y tiene que ver con la percepción del sonido, de las imágenes, de los olores y todo esto se integra. Entonces finalmente tenemos sensores que están detectando todas estas señales externas y se integran en nuestro cerebro para generar imágenes, olores, sensaciones que después van a guiar nuestras conductas, nuestro aprendizaje. Entonces eso es una función principal y la otra que es fundamental es poder almacenar información y eso implica poder generar experiencias. ¿Cómo puedo tener una experiencia si es que no puedo tener recuerdos sobre lo que viví? Entonces todo eso está mediado por nuestro cerebro. ¿Cuál es el lenguaje en el que se maneja el cerebro? Entonces el lenguaje es eléctrico. Entonces la gracia del cerebro es que de alguna forma convierte la información que percibimos del mundo en señales eléctricas.
y genera estos códigos que interpretamos finalmente en nuestro cerebro como imágenes, como olores, como sensaciones o como recuerdos. Ahora sabemos que cuando hacemos una acción, un grupo de neuronas se activan en nuestro cerebro. Cuando volvemos a repetir la misma acción, se vuelven a activar estas mismas neuronas. Estos patrones de activación se pueden medir y quiero hacer la prueba en esta carpa que tengo acá atrás, que es de Dendros. Voy a usar un dispositivo que se llama Emotiv. Va a leer los patrones neuronales que están en mi cerebro y yo voy a poder mover objetos virtuales con mi mente. En este momento tengo el casco de Emotiv. Lo que hace esto es leer mis patrones neuronales y va a saber, entre comillas, en palabras muy sencillas, cómo estoy pensando. Va a aparecer una imagen aquí en la pantalla y yo la voy a tratar de mover con mi mente. Yo te voy a indicar el movimiento que tienes que ir pensando. Ya. Entonces ahora tienes que imaginar o pensar como si esto lo empujaras al fondo de la pantalla. Concéntrate en algo que haga que esto se vaya al fondo de la pantalla. Entonces ahora si activaste tus neuronas, debería funcionar el dispositivo. Tienes que practicarlo. Ya. Ahora podemos hacer otro movimiento hacia la derecha. Entonces ahora fíjate en un punto que haga que desplacemos esto hacia la derecha de la pantalla. Ya. Uy. Control de movimiento. El Emotiv es un dispositivo que mide la actividad eléctrica del cerebro, porque recordemos que las neuronas, para que se comunican, lo hacen a través de electricidad. Las neuronas son encargadas de realizar distintas partes de mover cosas en nuestro organismo, y a través del Emotiv podemos mover un objeto ahora que está en la pantalla. Este es un mapa del cerebro en tiempo real, entonces podemos ver patrones de actividad eléctrica a través de un mapa de colores, ¿ya? Entonces si yo te toco, hago cualquier estímulo, es como se refleja la actividad eléctrica en el cerebro, ya a través del sistema sensorial o del sistema, cualquier sistema que pueda ser capaz de activar las neuronas. En la carpa de Dendros hay microscopios que nos permiten ver neuronas reales, así que voy a observar cómo son. En el primer microscopio que viste, ¿Sí? se veían neuronas del cerebro de un ratón, ¿cierto? ¿Ya? Esto está 400 veces aumentado. Está el corte horizontal del cerebro y hacia el centro estaba enfocado y ahí se veían núcleos de la base, que son los que modulan el movimiento. Y se ve este acúmulo de neuronas. Y la neurona también se podía observar sus dendritas, sus axones, y la parte más oscura era el núcleo, el cual contiene el ADN y el encargado de mandar esta información. Es asombroso saber que con cada movimiento que imagino se puede ver en la pantalla cómo el objeto se mueve. Y esto es porque el Emotiv detecta mis ondas cerebrales y reconoce el patrón eléctrico de mi cerebro a nivel macro. Parece de ciencia ficción, aunque tiene una limitante. Para captar patrones micro, habría que medir el impulso eléctrico en las neuronas. ¿Esto es posible? Para eso hablaremos con Rómulo Fuentes, investigador del BNI, quien trabaja con la interfaz cerebro-máquina. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Explíqueme, ¿cómo es posible que se pueda conectar un cerebro a una máquina? La conexión se hace con un sensor, puede ser cualquier cosa, puede ser un escáner, puede ser un electrodo, un traductor, un intérprete que entiende esa señal que viene del cerebro y un efector finalmente que es el que ejecuta la interpretación de la señal cerebral. Y de esa manera tenemos una interfase cerebro-máquina. ¿Es peligroso conectar el cerebro a una máquina? No, es de bajo riesgo en realidad. Hasta ahora no hay un riesgo mayor, no más que el de utilizar sensores. Incluso se utilizan electrodos, como tú dijiste antes, para registrar la neurona en específico. Tú puedes colocar un electrodo dentro del cerebro y aún así esto tiene bastante poco riesgo. ¿Y esto qué beneficios traería, por ejemplo, para la humanidad? Bueno, el principal beneficio que se ha buscado hasta ahora es sustituir funciones perdidas. Entonces, por ejemplo, una persona con lesión medular, ¿cierto? Una lesión en la médula espinal, que no consigue mover su cuerpo, ¿cierto? Como lo hacemos normalmente, Claro. Mediante nuestras neuronas, tú puedes entonces reemplazar tomar la actividad cerebral, hacer como un bypass en el fondo y devolver la función directamente al cuerpo, al músculo, o a un brazo robótico o a un computador, ¿cierto? Un cursor donde esta persona pueda recuperar alguna funcionalidad. Esa es la principal beneficio tal vez, pero en realidad pensándolo un poco más allá, los beneficios son inimaginables. O sea, podríamos manejar vehículos, máquinas,
Claro. o computadores con nuestro cerebro, que es algo que está haciendo Elon Musk ahora con su proyecto. ¿Podríamos conectarnos a cada neurona para poder medir el impulso eléctrico que hay en estas? En teoría, sí. En la práctica aún no podemos. Ah, ya. El 2013, Barack Obama lanzó una iniciativa que se llama el Proyecto Cerebro, o la Iniciativa Cerebro, y esa iniciativa dice tal cual: queremos medir cada neurona del cerebro y queremos estimular o activar cada neurona del cerebro. Con todo esto que hemos hablado, ¿podríamos controlar un cerebro desde un computador? En teoría, sí, se podría. Es posible. Es posible, es posible. ¿Y es bioético? De hecho, hay preocupación al respecto, ¿Ya? porque justamente nosotros somos la actividad de nuestro cerebro. Entonces, si alguien tiene poder o control sobre la actividad de tu cerebro, en el fondo tiene control sobre ti. Y ahí está el límite, ¿no?, de quiénes somos o qué somos, Claro. ¿cierto? Entonces, hay este mismo proyecto cerebro que conversé recién, propone, entre otras cosas, una neuroética donde se protege, entre otras cosas, la información que pueda salir de tu cerebro y el sentido de agencia, que es que tú seas el gestor de tus propias decisiones y no un agente externo que esté ahí manipulando la actividad de tus neuronas. Asombroso, literalmente ciencia ficción en la realidad. Literalmente. Muchas gracias. Un gusto. En Dendros se inyectan nanobots que se conectan con cada neurona. Con esto se mapean todos los patrones de activación. Si bien Dendros es un cómic de ciencia ficción, cada vez la ciencia está más cerca de que esto sea una realidad. Y antes de terminar el video, les quiero contar que ya está disponible el segundo capítulo del cómic Dendros. Si lo quieres tener y leer, solo debes ingresar a www.loligo.cl Mundo Dendros. Me despido desde el Instituto de Neurociencia Biomédica de la Universidad de Chile. Soy Wikiseba y este es el lugar donde el conocimiento rompe la realidad. Adiós, Wikisapiens.